Es un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación y además es un honor dar esta presentación posterior al doctor Carlos Benítez, con quien es un gusto trabajar. Me toca hablar de nuevos esquemas de tratamiento y entonces quería de alguna manera abordar cómo estamos hoy, qué podemos hacer mejor con lo que estamos haciendo, cuáles son las nuevas opciones terapéuticas que tenemos disponibles y cuál es el futuro. Y si hablamos de cómo estamos hoy, podemos decir claramente, podemos mirar las dos caras de esta moneda, ¿no? El vaso medio lleno, claramente estamos muchísimo mejor que en los últimos 30 años, más de 30 disponibilidades de medicamentos, más de 30 antirretrovirales nuevos, diferentes, ahora la mayoría de las opciones en una sola pastillita por día, con fármacos potentes, seguros y accesibles. Pero la realidad nos golpea un poquito. Este es el reporte del último reporte de ONU-SIDA, donde nos muestra que los avances que estamos teniendo están en peligro, en particular en Latinoamérica, donde el número de nuevas infecciones ha aumentado en los últimos 10 años un 5%, y las muertes, si bien han bajado un 28%, esto representa la mitad de la baja mundial. En regiones como en África ha reducido un 58% la muerte. Y la cascada de atención es bastante deficitaria, con solamente 70% de personas en tratamiento y 64% de personas suprimidas. Y la situación todavía mucho peor en los niños. La OMS recomienda dolutegravir para todas las personas, para el inicio de tratamiento, ya sean mujeres, niños, embarazadas, personas con tuberculosis. Y propone, obviamente, que esté acompañado este dolutegravir con tenofovir 3-TC lo posible en un solo comprimido. Y eso está disponible ahora en casi todos los países de Latinoamérica, con excepción de Colombia, México y Trinidad y Tobago como esquema de primera línea debido a cuestiones de patente, pero en todo el resto de los países está disponible en forma coformulada y en Brasil está separado también por temas de patente. Hay otras opciones de tratamiento, obviamente, para alternativas de primera línea y otras opciones en circunstancias especiales. Desde el nivel regional, diríamos ahora que las opciones para empezar con efavirenz serían limitadas, excepto que tengamos estudios de resistencia, porque en la mayoría de los países de la región la resistencia al efavirenz ya supera el 12%, entonces estaríamos más del 10% del umbral requerido para poder seguir utilizando. Se sigue utilizando, obviamente, en esos pacientes que ya están estables en el tratamiento y estamos mirando cómo a largo plazo ir haciendo esa transición. ¿Por qué recomendamos dolutegravir? Bueno, porque es el fármaco más potente cuando lo ponemos en monoterapia durante 10 días en diferentes estudios. Vemos cómo dolutegravir es el fármaco que más rápido baja la carga viral, más que las otras familias de fármacos y en forma más o menos similar a Bictegravir. Tiene un perfil farmacocinético muy favorable, con una vida media muy larga, un coeficiente inhibitorio muy alto, más de 20 veces la cantidad de droga en sangre que requiere para inhibir el virus, un attachment, digamos, a la diana, se queda adherido mucho más tiempo que los inhibidores de primera generación como el raltegravir o el vitegravir, y tiene una molécula que es flexible, que hace que se adapte a cepas con algunas mutaciones, entonces es muy resistente a las mutaciones, por ejemplo, que afectan al elvitegravir o al raltegravir. De hecho, si ponemos dolutegravir en pases de laboratorio, vemos cómo hay un fenómeno como de prender a apagar, digamos. No hay resistencia, digamos, hasta que la dosis es tan subterapéutica que recién ahí se genera, pero no se ve, digamos, esto demuestra la alta barrera genética. Es muy superior a otros esquemas antirretrovirales en la vida, en los estudios clínicos. Tenemos estudios de superioridad con respecto a efavirenz. Tenemos estudios como el Flamingo, que muestra ser superior al darunavir, el ARIA en mujeres al atazanavir y el Downing en pacientes con segunda línea de tratamiento superior al lopinavir, ritonavir.
Y tenemos estudios de la vida real y otros metaanálisis y más información que nos demuestra que es mejor para suprimir, es más potente y durable, tiene bajo riesgo de resistencia y se puede utilizar en embarazadas y en personas con tuberculosis. Entonces, si parezco un vendedor callejero ofreciéndoles la pastilla milagrosa, solamente me falta decirles que vienen botellas de 3 a 6 meses, lo que facilita la dispensación y la logística a nivel de los servicios hospitalarios, y que el precio de la fórmula genérica es realmente muy accesible a un costo de menos de $5 al mes, muy diferente de otros productos patentados. A nivel de impacto de salud pública, vemos estas publicaciones de Brasil como el cambio hacia dolutegravir generó un 42% más de chance de lograr una supresión viral que los otros regímenes como inhibidores de proteasa y efavirenz, y cómo este aumento, digamos, de la supresión viral estuvo mediado sobre todo por la mejor adherencia del esquema que se hizo mucho más evidente en las personas que tenían cargas virales menos de 100.000 copias, pero que fue efectivo en todos. Y entonces por eso creo que es la primera vez que están alineadas de alguna manera las guías de la OMS con todas las guías internacionales, que son bastante consistentes en ofrecer este esquema de tratamiento, aunque las guías europeas son un poco más flexibles, siempre lo fueron, e incluyen ahí también como opción la doravirina o el raltegravir. Entonces, el resumen, como bien decía un expresidente argentino, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? La cobertura de supresión viral, perdón, es del 64% y de 34% en niños, 70% de cobertura antirretroviral en Latinoamérica. Hay que mejorar, pero tenemos la disponibilidad de la medicación y tenemos ahora también la disponibilidad del dolutegravir pediátrico, que ha demostrado tener una capacidad de mayor del 85% de supresión viral en niños de 4 semanas en adelante, o sea que realmente son factores a tener en cuenta y para empezar a implementar. ¿Qué podemos hacer mejor? Yo creo que podemos optimizar la transición a otros esquemas, si es que estamos en esquemas sin dolutegravir, y tenemos que realmente fomentar el inicio rápido del tratamiento a nivel regional. En Latinoamérica el inicio con dolutegravir está mejorando, veamos cómo varios países en naranja en el año 2021 están mucho mejor que en azul en el año 2020, vemos cómo el aumento del uso de dolutegravir ha mejorado en primera línea, y la transición realmente está siendo muy importante en algunos países como Venezuela, Haití, o El Salvador o Ecuador, con más del 90% de sus personas en TLD. Miren, el consumo de TLD ha aumentado en forma dramática en la región. El Salvador, por ejemplo, ha pasado a toda su población de un 35% de TLD en julio del año 2020 al 93% al inicio de este año, y vean cómo esto se asoció a un aumento a nivel poblacional de la supresión viral de un 14%. Entonces yo creo que como infectólogos tenemos que empezar a mirar el TLD con el enfoque del clásico enfoque de los antibióticos que utilizamos en los hospitales, con este enfoque de optimización antirretroviral, y a seguir, de hecho, las recomendaciones de la OMS de transicionar todos nuestros pacientes que tenemos a este esquema que es mucho más seguro, potente, barato y fácil de tomar. Y esto es realmente urgente en este ejemplo, por ejemplo, de Centroamérica hace 2 años, donde empezamos a proporcionar cooperación técnica a más de 200 regímenes diferentes, y que afortunadamente ahora han bajado a aproximadamente 40, aunque siguen siendo demasiados, ¿no? Entonces yo creo que este enfoque de prueba en el que cada institución hace una revisión con el farmacéutico, el infectólogo y el administrador del hospital para evaluar por qué algunos pacientes están en esquemas diferentes o en esquemas no recomendados, y cómo hacer para, digamos, sistematizar un poco mejor la transición, va a ser muy beneficioso. Con respecto a iniciar rápido, tenemos claramente la necesidad de hacerlo y seguir la guía de la OMS, que indica el inicio rápido, o define el inicio rápido como el inicio dentro de los primeros 7 días, pero que hace una abogacía, y es la única guía internacional que dice claramente que hay que intentar iniciar en el mismo día si la persona se siente preparada. Y eso realmente es un cambio, porque ninguno de nosotros ha sido entrenado para entregar una prueba de VIH y en el mismo momento ofrecerles tratamiento. Y sin embargo yo los animo
a que intenten empezar a hacer esto, porque realmente cuando uno le da herramientas a una persona que está agobiada, asustada, con miedo a morir, que es lo primero que pienso en una persona cuando le dan una prueba de VIH positiva, la oferta de una solución inmediata, que si bien no le va a curar la infección, le va a permitir llevar una vida con mejor calidad de vida y a no transmitir, que es una de las cosas que más le preocupa a las personas con VIH, ya que es indetectable, es intransmisible, realmente la aceptabilidad de las personas es muy alta. Entonces, cuando hablamos de tratamiento en el mismo día, no podemos hablar como solamente como que esto nos va a mejorar la solución, nos va a evitar eliminar el VIH o nos va a permitir eliminar el VIH en el año 2030. Esto tiene que ser un eslabón más de la cadena de todas las actividades que deberíamos hacer en el mismo día. Deberíamos ser capaces de confirmar un diagnóstico, de iniciar PrEP si la persona es VIH negativa y tiene alto riesgo en el mismo día, de si es positiva tratarlo, y si es positiva, además de tratarlo, diagnosticar en el mismo día infecciones oportunistas severas o graves que pueden comprometer el futuro. Y eso se puede hacer ahora. Los algoritmos permiten, digamos, algunos países como Argentina tienen la posibilidad de confirmar, o con muchos otros países de Latinoamérica, como confirmar con una segunda prueba rápida y ya con eso empezar tratamiento, independientemente que se pueda sacar sangre para la carga viral y después chequear esa carga viral como un dato adicional para ver la progresión de esta persona en el futuro o para comparar la caída de la carga viral. El uso de máquinas en el punto de atención para carga viral, como decía Carlos antes, con las máquinas Expert, permite tomar estas decisiones más rápidas, sobre todo, por ejemplo, en niños que han sido expuestos virológicamente, que han sido expuestos y que no se pueden utilizar los algoritmos serológicos, ¿no es cierto? Entonces, realmente, la capacidad que tenemos nos permitiría hacer un diagnóstico en el mismo día. Si la persona es negativa, se podría empezar el tratamiento en el mismo día, y eso lo muestra un estudio muy grande que se hizo en Perú, en México y en Brasil, con más de 10.000 personas. Solamente para iniciar la PrEP necesitamos una buena consejería, identificación de riesgo y tener una prueba rápida de VIH negativo. Después se puede sacar sangre para creatinina, para hepatitis, y para sífilis y hacer la devolución en la siguiente semana. Incluso tenemos pruebas rápidas para sífilis y para hepatitis, ¿no? Y entonces es algo que la población que participó en este estudio realmente lo ha aceptado. Más de estas 9.500 personas, 70% mantuvieron su persistencia más de un año. Y claramente, obviamente, las personas con mayor riesgo social, con mayor vulnerabilidad, fueron los que tenían mayor predicción de discontinuación, ¿no? Y este sistema, empezar estudios de PrEP permite no solamente la detección de los negativos y de las infecciones de transmisión sexual, sino sobre todo es una herramienta también para llegar a las personas positivas que todavía no lo saben. Con respecto al tratamiento, en el mismo día, la definición de la recomendación de la OMS viene de este meta-análisis en el cual se compararon 4 diferentes estudios clínicos que mostraron cómo empezar en el mismo día, y este lo voy a explicar porque si no confunde, digamos, se asocia a mucho más retención, a mucho más supresión viral, por eso va para este lado la flechita, a mucho menos pérdida de seguimiento y a mucho menos muerte, y por eso van de este lado de la flechita. Cuando hablamos de muerte, hablamos de un 50% de reducción. Esto viene de un estudio hecho en Haití. Si hay países donde es difícil hacer las cosas, a veces son estos países que tienen mayores problemas, mayores situaciones estructurales, y ahí se pudo hacer. O sea que es algo que se puede hacer en cualquier país probablemente. Las ventajas son que evidentemente hay una mejora clínica más rápida, hay una negativización más rápida de la carga viral, con la caída de la carga viral comunitaria y la menor transmisión. Hay, como mencionaba recién el doctor Carlos, la posibilidad de centralizar utilizando dolutegravir. Eso permite, digamos, hacer o avanzar hacia los tratamientos más rápidos, y el hecho de utilizar dolutegravir es mucho menos toxicidad y mucho menos necesidad de preparar al paciente. Obviamente que el mayor desafío es la preocupación del médico. Los médicos, cuando no están convencidos de hacer algo, no se sienten seguros de ofrecerlo, y eso está bien.
pero por eso hay que trabajar en la capacitación. La disposición del paciente, algunos pacientes tendrán todavía dudas de si están infectados, no tendrán, digamos, tendrán miedo, desconfianza, no sabrán cómo gestionar la cuestión de la medicación en su casa si no han podido decir todavía la situación. En eso es lo que hay que trabajar y tenemos 7 días para hacerlo. Y la preocupación que genera en algunos el inicio de resistencia del mismo día sin ver el test de resistencia, pero en la práctica con dolutegravir esto ya no es un problema. Con respecto finalmente a esta parte del mismo día, la detección de infecciones oportunistas también ahora es una realidad. Tenemos pruebas rápidas de CD4, ya sea de máquina de citometría portátil o tiras rápidas de CD4 que te detectan si es de 350 y otra que detecta si es menos de 200 CD4. Entonces uno apenas confirma el diagnóstico con VIH, ya en esos 20 minutos siguientes puede saber si esa persona tiene más o menos de 200 o de 350 CD4, dependiendo la tira que yo quiera utilizar. Eso es crítico para tratar de identificar a algunos pacientes que van a tener muchísimo mayor riesgo de morir de tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis y de otras infecciones oportunistas. Pero marco estas tres, sobre todo porque histoplasmosis es la que más muerte genera en la región, sin embargo se infradiagnostica, sobre todo por falta de diagnóstico. Y ahora para histoplasmosis, para cripto y para tuberculosis tenemos pruebas rápidas que también en 15 minutos, con una sensibilidad mayor del 90% en todos los algoritmos, podemos tener el diagnóstico de estas personas, de saber si llegó con VIH, si la VIH es menos de 200, se hace histo, cripto y tuberculosis y podemos diagnosticar la infección. Esto es un trabajo que se acaba de presentar ayer en el ISHAN del Ministerio de Salud del Paraguay, en colaboración con la OPS. Vean cómo de los 460 pacientes que se enrolan, se les hace el test rápido de CD4, 30% tienen menos de, perdón, de estos 460 que se enrolan ya tienen menos de 200 CD4, de ellos 30% tienen alguna infección oportunista, de las cuales fue un 10% histoplasmosis, un 10% cripto y un 18% tuberculosis. O sea, el inicio de tratamiento rápido en estos pacientes va a reducir mucho, o esperamos que reduzca mucho la mortalidad, que es muy alta, sobre todo durante el primer mes del diagnóstico de VIH en pacientes con enfermedad muy, muy avanzada. En resumen, en la segunda parte de qué podemos hacer mejor, claramente implementar estos PROA, programa de uso de optimización de uso de antimicrobianos, que yo los cambiaría por antirretrovirales, el PROA HIV, para optimizar, transicionar a TLD y reducir los esquemas y así mejorar la logística y la farmacovigilancia. Y por otro lado, tener este concepto rápido de diagnóstico rápido, evaluación rápida de la PrEP, ofertas rápidas del tratamiento antirretroviral e identificación rápida y manejo rápido de la enfermedad avanzada. Con respecto a la última parte de la charla, las nuevas opciones terapéuticas que tenemos, TAF versus TDF, Victegravir versus dolutegravir, Covisita versus ritonavir o dolutegravir o terapia doble. La gran discusión es si deberíamos pasar a todas las personas ahora a TAF, que lo tenemos disponible, sobre todo por el riesgo de enfermedad renal o osteoporosis. Sin embargo, sabemos que los metaanálisis no demuestran que usar TAF se asocia a menos riesgo de fractura o a menos riesgo de insuficiencias renales con respecto al uso de tenofovir. De hecho, por eso los programas de PrEP están basados en tenofovir y no en TAF. El otro problema que vemos acá es que el TAF se asocia claramente a un aumento muy grande de peso y en particular cuando se asocia con dolutegravir o victegravir, el riesgo de dislipidemia porque perdemos el efecto protector del tenofovir y obviamente costo y patente en los lugares que han otorgado patente al TAF, que creo que es una de las situaciones en Perú. Entonces vemos la preocupación por el aumento de peso, sobre todo por el estudio Advance, más de 12 kilos en mujeres que iniciaron tratamiento con TAF y dolutegravir, comparado con solamente aumento de 5 kilos mujeres que empezaron con efavirenz. Los factores de riesgo, CD4 bajo, carga viral muy alta, tener sobrepeso en el basal, ser mujer o mujeres de raza negra, pero siempre un riesgo mucho más alto si las personas estaban recibiendo TAF. Y esto después se hace mucho más evidente
cuando se ve también que en los estudios de profilaxis, en el estudio Discover que compara TAF con tenofovir en PrEP, vemos cómo aumentan el peso las personas en TAF, pero no aumentan tanto las personas en tenofovir, ¿no? Entonces tenemos claro que el TAF es una situación de riesgo para el aumento de peso, para la dislipidemia, independientemente del acompañamiento con dolutegravir o bictegravir, pero que obviamente combinado con eso aumenta mucho más. Hay dos situaciones en las que el TAF podría ser mejor que el tenofovir. Uno se presentó en la conferencia de SIDA recientemente, personas con hepatitis B crónica. Para la hepatitis B podría ser mejor utilizar TAF que utilizar tenofovir, que se asoció a tasas mejores de supresión del virus de la hepatitis B y mejores seroconversiones serológicas, así que posiblemente si esto se confirma en futuros estudios sea una indicación. Y también la situación del estudio BESTED, mujeres embarazadas en las cuales el uso de TAF en vez de tenofovir se asoció a un aumento de peso, también es cierto, pero dentro de parámetros normales, pero con menos resultados fetales negativos y una menor mortalidad neonatal. No se sabe muy bien todavía cuál es el mecanismo que media para que haya menos resultados negativos fetales en estas mujeres. Hay que seguir estudiando, pero posiblemente sean al menos dos situaciones que nos da más seguridad de utilizar el TAF. El problema de la región es importante, el tema de las patentes. Hay muchos países en rojo que no pueden usar TAF si no es original, lo que implica un costo muchísimo más alto. Cambiando a bictegravir, dolutegravir, claramente los estudios cabeza a cabeza con dolutegravir muestran que son similares en términos de potencia, los dos vienen en una sola pastilla al día, los dos tienen una excelente barrera genética. Uno, bictegravir, viene con TAF, dolutegravir viene con tenofovir. La parte negativa del bictegravir es que está contraindicado en rifampicina y contraindicado en uso de anticonvulsivantes. No hay datos en embarazo, no se puede usar en niños, no se puede usar en personas con menos de 30 mililitros, digamos, el bictegravir por sí mismo, aunque el dolutegravir se podría usar con abacavir o con 3-TC dual terapia. Y el costo es extremadamente alto de bictegravir comparado a los menos de $5 de los esquemas con dolutegravir. ¿Por qué no hay genérico? Una situación parecida con cobicistat, digamos, si bien se utiliza para lo mismo, no son exactamente lo mismo cobicistat y ritonavir, pero bueno, funcionalmente son más o menos parecidos, no tiene actividad antirretroviral, tiene un metabolismo diferente con una débil inhibición de una de las pathways, el CYP2D6, y entonces eso hace que no sea tan exacta la interacción entre otros medicamentos y por lo tanto, y eso también hace que no se pueda utilizar con etravirina, ¿no? Que es una situación bastante frecuente de uso de etravirina con darunavir para pacientes en multifallo o en rescate. No se puede utilizar cobicistat en esta situación, no se puede usar en niños, no se puede usar en embarazo, el costo es muy alto y porque tiene justamente patente. La única, digamos, a modo de ejemplo, la comparación cobicistat, darunavir cobicistat, o el uso clínico del darunavir cobicistat es realmente, tiene muy buenos tasas de supresión virológica a 48 y 96 semanas, más del 90%, estos son datos más o menos ya de un par de años, pero en la práctica necesitaríamos seguir utilizando darunavir ritonavir debido a la disponibilidad, digamos, a la imposibilidad de utilizar genéricos en esta situación. Doravirina es un no nucleósido que viene un poco tarde a intentar buscar el lugar que tenía el efavirenz. Hubiera sido muy efectivo si hubiera aparecido hace 5 o 6 años. Lamentablemente ahora, con la emergencia del TLD, el uso del dolutegravir, y estas tasas de supresión viral que son más bajas que en general que la mayoría de los estudios con dolutegravir, que estamos acostumbrados a ver más del 90%, la posibilidad de emergencia de resistencia, aunque baja, pero que presente, y la falta de datos cabeza a cabeza comparado con dolutegravir hace que sea un medicamento muy poco atractivo y que quizá en alguna situación especial o puntual se pueda considerar
para esas personas, raros casos de personas que no pueden tolerar el dolutegravir y que tampoco pueden tolerar efavirenz. ¿Qué pasa con la terapia doble? Es la cenicienta, digamos, de ahora de los tratamientos antirretrovirales. La Fundación Huespe ha sido uno de los primeros centros donde empezó a proponer este tipo de estudios, y después de más de varios años de seguimiento en el estudio Géminis, vemos cómo la tasa de supresión viral a 144 semanas es similar, y esta buena eficacia se mantiene en todos los análisis de subgrupos, con mucho menos datos en pacientes con menos de 200 CD4, que sería el único punto donde quizá hubiera una duda, aunque están los intervalos de confianza están conservados. Hay estudios en marcha viendo justamente la eficacia en personas con menos de 200, la eficacia en mujeres embarazadas también. El único punto para no usar esto, o para que la OMS no lo haya incluido en sus guías internacionales de tratamiento, es que requiere hacerse un descarte de la hepatitis B, que se podría hacer rápidamente con una prueba rápida de hepatitis B. Hay un estudio de inicio inmediato también, con más de 130 personas, que paradójicamente no utilizaron prueba rápida, y de estas 11 personas que suspendieron, había varias que eran hepatitis B crónica, y que se enteraron, un 5% se enteraron después que habían empezado el tratamiento y que tuvieron que discontinuar. Pero vean cómo, lo que quiero mostrarles acá, que en intención de tratar, 100% de las personas con más de 500.000 de carga viral lograron estar indetectables en el seguimiento, ¿no? Que son realmente una cifra muy buena y demuestra que la potencia no se ve afectada. Incluso si consideramos que pudieran tener resistencia al 3TC, porque si hubieran adquirido una cepa resistente, este estudio de simplificación en el que se eligieron pacientes que se sabía que tenían históricamente archivada la mutación de resistencia al 3TC, vean cómo la tasa de supresión viral, solamente un paciente de 50 hizo un fallo virológico, versus 3 pacientes de 50 sin la mutación 184B, o sea que realmente afectó poco, y es considerado entonces ahora uno de los esquemas de elección en muchas de las guías internacionales. En terapia doble, para solamente comentar, en este Congreso de Montreal se presentó también la Fundación Huésped datos de darunavir 3TC en pacientes naive con muy buena supresión viral, aunque todos sabemos que darunavir no es el fármaco de elección para iniciar tratamiento en este momento, salvo excepto situaciones muy puntuales. Entonces, en resumen, TLD, tenofovir 3TC dolutegravir, sigue siendo la droga de elección para inicio y simplificación para estos enfoques de salud pública. El TAF puede ser, digamos, TAF 3TC dolutegravir está disponible también, o otros fármacos combinados con TAF. En la práctica, solamente limitado para las personas que tienen menos de 60 de clearance de creatinina y no pueden usar tenofovir, y más de 30 que puedan usar TAF, si es que no queremos usar terapia doble o abacavir. Y la terapia doble realmente para inicio y simplificación va a ser una estrategia segura en las personas en las que se descartó la hepatitis B. El futuro nos muestra todo inyectable, digamos, hoy está tan bueno el campo del tratamiento antirretroviral con las opciones que le he mencionado recién, que pensar mejores tratamientos orales, salvo que sean pastillas que se puedan tomar una vez al mes o una vez a la semana, o inyectables, es muy difícil que haya cosas mejores que las que tenemos, o la cura evidentemente. De pastillas orales que se puedan tomar una vez a la semana, lamentablemente la única que estaba en marcha, islatravir de doravirina, se tuvo que cancelar, tanto porque no llegaba al pK farmacocinético, pero además porque se suspendió el desarrollo de islatravir por un posible efecto adverso que reduce la cantidad de CD4. Los estudios inyectables que tenemos en cabotegravir y rilpivirina, no hay estudios en NAI, por eso no lo he agregado en mi charla, es solamente en simplificación. Anticuerpos monoclonales, muchos de los cuales se están estudiando en Perú también, no hay estudios en NAIP tampoco. El islatravir está suspendido por toxicidad. Lenacapavir es la única droga nueva que tiene estudios en NAIP. Hay algunas otras drogas en desarrollo, y está obviamente siempre la esperanza de la cura con algunas intervenciones terapéuticas que no vamos a comentar hoy.
cabotegravir, 3 palabras, 5 slides más y termino, pido un minuto más de paciencia. Los estudios FLAIR y Atlas, como les decíamos, son pacientes que se trataron previamente con vía oral durante al menos 6 meses y después switcharon, pero en el switch siempre mantuvieron más del 90% de eficacia de carga viral suprimida. Solamente 13 pacientes fallaron al cabotegravir rilpivirina. La mayoría de estas resistencias se asociaron a rilpivirina, a mutaciones asociadas a rilpivirina en la muestra basal y a un subtipo diferente, el subtipo A1, que se ve sobre todo en Rusia. Y el aumento de peso no tuvo tanto que ver. Pero bueno, estamos esperando algunos estudios en naive a ver si es posible usar de primera vez. Lenacapavir es una medicación muy atractiva que tiene puntos de acción en varias fases del ciclo viral y que lo bueno que se puede dar una inyección que dura 6 meses. Hay estudios en pacientes con multifallo y con resistencia. Este es el único estudio en pacientes naive, es un estudio Calibrate, 180 personas, en los cuales vean las tasas de supresión cuando esto se acompaña con TAF y lenacapavir, TAF emtricitabina y la vía oral y lenacapavir subcutáneo cada 6 meses. No hubo grandes problemas, hubo algunos fenómenos en el lugar de la inyección, pero que bueno, que desaparecen rápidamente, y hubo un solo caso de aparición de resistencia. La droga se acaba de aprobar en la Unión Europea para el uso en pacientes resistentes que no tengan otras opciones de tratamiento y esperemos que en el futuro, cuando se encuentre una novia para esta combinación de subcutánea cada 6 meses, o sea, otra droga que también dure mucho tiempo, pueda ser una opción para inicios de tratamiento, pero por ahora todavía limitado solo a resistencia. Entonces, en resumen, de este último punto, las buenas drogas son obviamente que son necesarias, pero no van a ser suficientes para eliminar el VIH. Necesitamos seguir insistiendo en la participación comunitaria, en el testeo, en la PrEP para acabar con esta infección. Cierro mostrando un paisaje que no es Perú, es mi provincia natal, Jujuy, en Argentina, el Cerro Hornocal, que es muy parecido a algunos de los lugares maravillosos que ustedes también tienen en Perú. Muchísimas gracias, mis datos de contacto y encantado de recibir preguntas y por mail o por las redes sociales. Un saludo.